por Gustavo Bueno y promover también la filosofía dentro de nuestra casa de estudios. Desde hace un tiempo venimos organizando algunos cursos y esperamos que ustedes puedan participar en ellos. El siguiente seminario, el seminario de ontología, empieza el 5 de febrero y bueno, damos paso a la conferencia del profesor. No se le escucha, profesor, está silenciado, el audio está silenciado. Ahora sí, ya está. Bueno, pues como decía, en primer lugar agradecer pues que me hayan invitado a esta presentación. Es la presentación de un seminario que vamos a celebrar en 15 días. El 5 de febrero iniciamos. Como ha dicho Jorge González, pues auspician la Red Peruana de Materialismo Filosófico y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objeto de la charla de hoy, pues en realidad no es nuevo. Seguramente, pues lo novedoso sea el planteamiento. Vamos a hablar aquí de ontología materialista. Vamos a ver hasta qué punto, pues, se puede hablar del fin de la metafísica, si tiene sentido hablar en esos términos. También hay que saber, pues, desde luego, qué es la metafísica, qué es la ontología. De esto vamos a discutir aquí hoy. Vamos a hacer una presentación alrededor de una media hora aproximadamente. Presentaremos, pues, lo que es, en parte, pues, los contenidos de este seminario. Solamente digamos que es un anticipo, por así decir, y dejaremos abierta la posibilidad, pues, de debate y comentarios sobre lo que se va a exponer aquí. Y entonces, bueno, pues vamos a presentar aquí, pues, digamos, pues una serie de diapositivas o de textos o de referencias que nos van a servir para ilustrar lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a ver a qué se refiere esto del fin de la metafísica. Aquí tenemos la bibliografía que vamos a utilizar. Evidentemente, pues hablar de metafísica, pues siempre es hablar de toda una tradición milenaria. Desde luego, pues no vamos a ser justos con la historia de la metafísica, aunque vamos a intentar, desde luego, pues ser precisos y delimitar a qué nos referimos con eso de metafísica y, desde luego, ver si es posible hoy día. Y hasta qué punto es posible una metafísica hoy día, si ontología y metafísica son lo mismo. Y para ello, en nuestro caso, pues bueno, tenemos aquí una serie de referencias bibliográficas. Una sería, pues, prácticamente la del comienzo de la metafísica, que es la obra de Aristóteles clásica titulada Metafísica. Y la última, pues, es una de las obras que sentencia el final de la metafísica. Nos referimos a la obra de Martin Heidegger, Tiempo y Ser. Normalmente, pues, cuando se habla de Heidegger, pues se habla de la obra cuyo título contiene los mismos términos a la inversa, ser y tiempo. Tiempo y ser, pues es digamos, pues el intento de una especie de segunda navegación en Heidegger. No vamos a pararnos tampoco en la trayectoria de Heidegger, simplemente lo vamos a utilizar, digamos, pues como una suerte de omega, ¿no? Pues se podría decir que Aristóteles es el alfa y Heidegger es el omega de la tradición metafísica. Y por en medio tenemos unas obras de Gustavo Bueno, que es el autor de una ontología materialista que vamos aquí a presentar. Desde luego que aquí y en el seminario. Y las obras que tenemos delante, pues una de ellas es El papel de la filosofía en el conjunto del saber, una obra del año 1970, donde Gustavo Bueno plantea una redefinición de lo que se entiende tradicionalmente por metafísica. Ensayos materialistas es una obra del año 1972, 2 años después, donde ya se plantea, pues en firme, una ontología materialista. La metafísica presocrática del año 1974, pues es una obra que pretende realizar, pues, una historia de la filosofía antigua,
refiriéndose precisamente al concepto de metafísica, interpretado ya de otra manera diferente. Y la última obra de Bueno que citamos aquí es del año 1990, se titula Materia, e inicialmente fue pues una entrada o un trabajo para una enciclopedia alemana que después vio la forma de libro, de opúsculo. Y digamos que estos van a ser los mimbres para la construcción que vamos a presentar hoy. Obviamente, pues un tema como la metafísica pues requeriría de mayores mimbres, pero esos mimbres los reservamos para una obra mayor como es el seminario, que va a durar aproximadamente unos 3 meses. Pues bueno, como decimos, el objetivo de esta charla pues es presentar este seminario sobre ontología materialista que iniciaremos el próximo 5 de febrero. Entonces, pues vamos aquí, de alguna manera, pues a desgranar con el tema titular, el fin de la metafísica, pues algunas de las cuestiones que vamos a ver a partir de, o sea, dentro de 15 días. Y una de las primeras cuestiones que tenemos que dilucidar aquí, pues es la que tenemos en esta diapositiva. ¿Ontología o metafísica? O a lo mejor ontología y metafísica. Claro, muchas veces pues se utilizan ambos términos como sinónimos. Cuando se presenta pues el sistema filosófico de algún autor, pues se van desgranando pues las distintas partes del sistema, y cuando se llega a la ontología o estructura de la realidad, que es la definición, digamos, por así decir, pues vulgar o de andar por casa casi de diccionario, que se utiliza para hablar de ontología, o el discurso sobre lo que hay, TOOM, pues muchas veces se pone ontología entre paréntesis o metafísica, dándose a entender que son sinónimos, aunque en nuestro caso vamos a ver que no lo son. Pueden serlo, según las épocas y los autores, pero no necesariamente tienen que serlo. Bueno, si hablamos de ontología, pues hay que citar desde luego la anécdota que se le atribuye a Ortega y Gasset, que aparece pues en varios de sus libros, donde pues el filósofo español atribuye a Parménides haber sido el inventor de una disciplina llamada ontología. Claro, Parménides, un filósofo presocrático, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, y de un autor, o realmente de un grupo de autores anteriores a Sócrates, ¿no? Pues, que se considera pues el comienzo pues, de una actitud filosófica nueva, desde luego, centrada pues, en cuestiones éticas, frente al planteamiento presocrático centrado en el análisis de la fisis, de la naturaleza. Pues bueno, de Parménides se conserva muy poco. Escribió un poema dedicado pues al ser, donde habla de una vía de la verdad y una vía de la opinión. Y una de las estrofas del poema dice que el ser es Tom, lo que es, y no puede no ser. Y entonces la ontología viene pues del Tom, ¿no? Pues del ser, de lo que hay. Investigar acerca de lo que hay. Y según Ortega y Gasset, pues Parménides habría inventado una disciplina llamada ontología, aunque Parménides desde luego no hable en ese sentido. Se hablará del discurso sobre el ser, Aristóteles hablará del discurso sobre el ser, pero realmente la palabra ontología no se utilizará pues hasta mucho tiempo después, como vamos a ver. Desde luego, otra de las preguntas fundamentales a propósito del fin de la metafísica es si tiene sentido una ontología hoy. Vamos a ver precisamente que la idea que tiene Heidegger del fin de la metafísica, que presenta en tiempo y ser, pues se refiere a que en el fondo pues la ontología pierde su vigencia pues porque ya hay otras disciplinas, sobre todo científicas, que ocuparían su lugar. Digamos que ya no tiene sentido la ontología, según Heidegger, pues porque ya hay otras disciplinas que estarían roturando pues aquello de lo que los antiguos filósofos, ya fueran griegos o posteriores, aquello de lo que se dedicaban, a hablar, ¿no? Pues la estructura del universo pues ya no se puede contar
como si no existieran pues, las ciencias, ¿no? Pues la teoría del Big Bang, por ejemplo, que es paradigma de la cosmología moderna, pues parece que clausura cualquier alternativa. Ya tenemos ahí el Big Bang, es considerada pues como una teoría científica por muchos. Vamos a ver que en el fondo pues no lo es tanto, o quizás no lo sea. Pero lo cierto es que uno de los puntos de partida, uno de los argumentos que se utilizan para negar que tenga sentido hablar de metafísica a día de hoy es precisamente pues, que las ciencias ya hablan de lo que hablaba la antigua metafísica. Ya no necesitamos acudir a un arjeo, un principio que explique el origen del universo, como hacían los presocráticos. Tenemos el Big Bang, que explica cómo se formó todo, la gran explosión caliente, y entonces pues lo que quedarían, en lo que estudiarían los cosmólogos, son los restos de esa gran explosión caliente. No habría que hacer nada más. Pero bueno, decimos, o acabamos de decir, que el término ontología no lo acuñó Parménides, pese a las pretensiones de Ortega y Gasset, y efectivamente es así. Realmente, para encontrarnos el concepto, tenemos que avanzar mucho en la historia. Tenemos que llegar ni más ni menos que al siglo XVII, y precisamente ontología se utiliza en sustitución de la palabra metafísica. Es curioso. De hecho, el primero que utiliza el término ontología fue Rudolf Goclenius, que también pues, fue uno de los muchos o mejor dicho, fue un autor que acuñó nuevos términos, psicología, somatología, y uno de ellos fue ontología. Entonces, en su Lexicon Philosophicum, que es un diccionario filosófico del año 1613, pues aparece ontología, junto a otros, como decimos. Y un siglo después, Christian Wolff, un discípulo de Leibniz, ya en el siglo XVIII, escribió una filosofía prima sive ontología, donde la ontología es definida como el discurso sobre el ser, sobre lo que hay, pero lo que hay pues es lo mismo que la metafísica, ¿no? Sobre todo las tres ideas claves de la metafísica que ya había señalado Descartes en su día, que son la idea de Dios, que tiene como atributo la infinitud, la idea de mundo, que tiene como atributo la extensión, y la idea de alma, que tiene como atributo el pensamiento, ¿no? Entonces, digamos que la ontología para Wolff, ya en el siglo XVIII, es equivalente a metafísica y es un discurso pues sobre ya no solo sobre el ser en general, que sería una ontología general, sino también una ontología especial, que en este caso se dedica a las tres ideas que conforman la estructura de la realidad: alma, mundo y Dios. Ahora bien, hablamos de ontología, pero metafísica, ¿qué significa? Pues bueno, realmente el término metafísica pues se traduce literalmente del griego como metafísica, o sea, más allá de la física, y proviene pues de una anécdota atribuida pues al compilador de Aristóteles, Andrónico de Rodas. Como es bien sabido, pues Aristóteles escribió, pues, o mejor dicho, se clasifican sus escritos en escritos exotéricos, con X, pensados para su divulgación. La mayoría de esos escritos se han perdido, eran escritos pues sobre todo imitando el estilo de los diálogos de Platón, pero están perdidos en su mayoría. Y luego están los escritos esotéricos con S, que son escritos, digamos, de uso interno, son sobre todo apuntes de Aristóteles de diversas épocas. Y entonces, pues cuando Andrónico de Rodas, en el siglo I a.C., se dispuso a clasificar los escritos esotéricos, lo que había quedado de Aristóteles, fue clasificando los escritos de política, los de psicología sobre el alma, los de física, los de política, y entonces se encontró 14 libros que resultaban muy difíciles de clasificar. Entonces dio la casualidad de que se encontraban justo después de la física, y entonces los llamó metafísica, más allá de la física, metafísica. Y entonces el término metafísica proviene de ahí, de esa situación pues un tanto azarosa,
que se dio así, ¿no? Y bueno, realmente, pues metafísica, pues acabó teniendo un significado ya no solamente, pues, espacial o de situación, sino un significado etimológico más allá de la física, y realmente lo que trata la metafísica, pues, es aquello que se encuentra, pues, más allá de aquello que se encuentra, pues, a nuestra escala, por así decir, ¿no? Pues el propio Aristóteles, cuando habla de la metafísica, se refiere, pues, a aquello que es incorruptible, que se encuentra en el mundo supralunar, como dice él, y entonces, pues, digamos que es de otra naturaleza distinta a la física. Una de las preguntas que nos hacemos, desde luego, es si la historia de la filosofía es la historia de la metafísica. Desde nuestro punto de vista, pues vamos a decir que no. De hecho, pues lo que Bueno denomina como metafísica presocrática, en su libro del año 1974, pues es anterior a la filosofía académica en un sentido estricto, por así decir, ¿no? Pues, para Bueno, pues la idea de que Tales es el primer filósofo, pues tiene un sentido histórico, digamos. Tales es el primer autor que es considerado como filósofo, pero realmente no sería una filosofía en un sentido estricto, sino que sería para Bueno metafísica. El argumento que ofrece Bueno es que hasta entonces, pues los presocráticos no habían utilizado el principio de Simploqué, que es acuñado o es enunciado por Platón directamente. El problema con el principio de Simploqué, pues no es tanto el hecho, pues, de que haya un principio o varios, ¿no? Pues si hablamos de pluralismo o de monismo, sino precisamente la idea de que hay ciertas cosas que se relacionan con otras y algunas que no se relacionan. Los presocráticos afirmaban que todo se relaciona con todo, ya fueran monistas o pluralistas, ya enunciasen que hay un solo principio, el agua, el aire, el fuego, el logos, el ser, o si son pluralistas, ¿no? Por ejemplo, los pitagóricos hablan de los números, Empédocles habla, pues, de 4 elementos regidos por 2 fuerzas, el odio y el amor. Entonces, digamos que la perspectiva de Platón, pues, digamos que Platón inaugura una forma de filosofía que para Bueno sería no metafísica. Esa es una de las novedades, ¿no? Pues Platón, a pesar de que es considerado tradicionalmente como idealista, pues tendría un principio, al menos, o tendría un planteamiento que sería distinto a lo que Bueno denomina como metafísica presocrática. Aquí tenemos algunos ejemplos de esto que estamos diciendo. Parménides, el ser es y no puede no ser. Gorgias, el sofista, que critica precisamente, pues, a Parménides, la idea de ser de Parménides, señala la triple negación. Nada existe. Si algo existiera, no podría ser conocido. Y si algo existiera y pudiera ser conocido, no podría ser comunicado a los demás. El planteamiento de Parménides es que, pues, el ser lo ocupa todo, pero el planteamiento de Gorgias, aunque sea de naturaleza opuesta, dice que nada puede ser conocido, todo está desconectado de todo, todo es relativo. Pues es un planteamiento tan monista como el de Parménides. Y frente a esos dos planteamientos opuestos, tenemos lo que dice Platón en el Sofista. Afirma Platón: ¿dejaremos acaso de poner en relación al ser con el cambio y con el reposo, y toda cosa con otra cosa, como si existiesen sin mezcla y fuese imposible un intercambio mutuo, y las consideraremos así en nuestros razonamientos? ¿O reuniremos todas las cosas en una sola, como si fuese posible para ellas comunicarse recíprocamente? ¿O pondremos en relación a unas sí y a otras no? Es decir, o todo está relacionado con todo, o nada está relacionado con nada, o a lo mejor, pues, lo que hay son unas cosas en relación con otras, pero con otras no. Ese es el principio de Simploque, según Platón, que es una negación de planteamientos que consideraremos metafísicos, como el de Parménides o el de Gorgias. Hay que señalar, eso sí, pues, que la metafísica presocrática, pues, no fue un movimiento, desde luego, inútil. Tuvo el mérito de destruir, digamos, la racionalidad mitológica,
que estaba basada en relatos donde aparecían pues seres extraordinarios, sujetos que eran los que provocaban los fenómenos físicos. Son mitos antropomórficos, donde el rayo se explica pues población de Zeus o las mareas población de Poseidón. Entonces la idea de bueno pues es que la metafísica presocrática pues tuvo ese mérito, digamos, de lo que se denomina tradicionalmente como tránsito del mito al logos. Un tránsito que desde luego pues necesitó pues de varios siglos más, nunca se rompió del todo pues con el mito. Ahí tenemos los mitos platónicos e incluso pues en épocas más avanzadas de la filosofía antigua, en el helenismo, se sigue hablando de los mitos. Por ejemplo, los estoicos pues llaman al logos o al principio que organiza el mundo como Zeus muchas veces. Entonces digamos que hay un salto, hay una crítica, digamos, del mito por parte del logos, si se quiere, pero el mito nunca desaparece del todo. Desde luego, otra cosa que destaca bueno es que los presocráticos pues no escribían en el vacío, sino partiendo de la racionalidad científico-categorial, sobre todo de la geometría. De hecho, Tales fue un gran geómetra, como bien es sabido. También Platón, que es el fundador de la filosofía en un sentido académico, en sentido estricto, según nosotros, demostró varios teoremas geométricos. Entonces, no se puede entender el origen de la filosofía, en este caso, pues, todas las especulaciones metafísicas, sin partir de esa racionalidad científica. En este caso, hablando de geometría y también en parte astronomía. Bueno, evidentemente estamos aquí tocando pues, una serie de cuestiones sobre las que no podemos profundizar. Vamos a centrarnos en el planteamiento metafísico por excelencia, que es el de la metafísica de Aristóteles, y a partir de ahí vamos a ir deduciendo o vamos a ir señalando algunas fases históricas relevantes. Desde luego, pues la metafísica de Aristóteles, aquello que está más allá de la física, pues es filosofía primera, es la filosofía fundamental, la filosofía de las esencias incorruptibles, frente a lo que sucede en el mundo sublunar, donde todo cambia, todo se genera y se corrompe. En el mundo supralunar, donde se encuentran los astros, que para Aristóteles son perfectos, y donde se encuentra el acto puro, que es el que produce el paso de la potencia al acto, es pura actividad. Para Aristóteles, pues es necesario que ya haya algo en acto para que se produzca el paso de la potencia al acto, para que se mantenga la inmanencia del movimiento. Entonces, pues la metafísica, por un lado, es teología, se refiere al motor inmóvil de la física, pero también al acto puro, que provoca el paso de la potencia al acto. De hecho, Aristóteles pues, es el inventor del monoteísmo, es el primero que habla de teología, de Theos, del Dios, pero ya no un Dios mitológico, sino un Dios que no conoce el mundo y se despreocupa de él. Es un Dios que vive pues, en un puro autismo, pendiente de sus propios pensamientos. Y aparte de teología, digamos que es ontología. La metafísica de Aristóteles es también ontología, en este caso metafísica y ontología se identifican, es el discurso del ser en cuanto a sí mismo. Ahora bien, el ser se dice de muchas maneras, ahí tenemos la teoría de las categorías de Aristóteles. Hay 10 categorías, una es la sustancia y luego hay 9 accidentes. El planteamiento aristotélico, pues, resultó muy pregnante. Aristóteles recuperó la importancia de la fisis y el helenismo la mantendrá. Desde luego, las escuelas helenísticas siguen centradas en la fisis, los escépticos niegan la verdad objetiva y estoicos y epicúreos construyen una física. Para los estoicos, pues el mundo es una materia inerte, sin embargo sometida a un orden, a un logos, que cada cierto tiempo el mundo pues se destruye y vuelve a empezar. Entonces, pues el ideal del sabio estoico es mantenerse pues totalmente incólume y estable ante esa situación, aceptar el destino. Por otro lado, los epicúreos también sostienen una física basada en los átomos, en el atomismo,
pero no una física determinista como la de los atomistas presocráticos, pues la del Leucipo y Demócrito, sino una física donde es posible el azar y, por lo tanto, cierta libertad, ¿no? Al final, pues bueno, estas escuelas, todo lo que utilizan referido a la física, pues tienen una orientación moral, ¿no? Pues, como es bien sabido. De hecho, pues el estoicismo y el epicureísmo han sufrido pues una gran actualización, se han puesto muy de moda, pero claro, nadie habla de la física estoica o epicúrea, hablan de sus, digamos, de sus consejos morales. Desde luego, pues los planteamientos de la filosofía griega pues no se agotan pues en su época, sino que la trascienden y serán utilizados pues en la época medieval como justificación de los dogmas del cristianismo. Al principio, pues en la Alta Edad Media, se desconocía prácticamente todo de Aristóteles, se habían perdido sus escritos, que serán recuperados luego por los árabes, aunque interpretados pues de manera peculiar, puesto que lo más importante o lo que realmente tiene peso en la Alta Edad Media es una teología de corte platónico. Estudio de las trascendentales, bonum, verum, pulcrum. El mundo es la obra de Dios, y entonces pues se trata de investigar, o bueno, hasta donde llegue la razón humana, pues esa misma obra, ¿no? Pues es el objetivo de la filosofía es ser pues un auxiliar de la teología, y la teología lo que intenta describir pues es la obra divina. Y ya más tarde, en la Baja Edad Media, cuando empieza a conocerse a Aristóteles de nuevo, se redescubre a Aristóteles, pues la metafísica del estagerita se convierte en teología. Santo Tomás de Aquino realiza pues una síntesis escolástica monumental en su Suma Teológica. Lo que pasa es que, claro, el Dios de Aristóteles se convierte en el Dios cristiano, y Santo Tomás pues pretende de alguna manera pues conciliar la fe y la razón a la hora pues de plantear la teología. Estamos hablando ya del siglo XIII, ya muy pronto pues esta pretensión de Tomás de Aquino será criticada por el nominalismo. Duns Scoto y Guillermo de Ockham señalan que la razón y la fe pertenecen a ámbitos diferentes, e incluso pues ya empieza la crítica a lo que sería pues el fundamento de la filosofía o la metafísica pues aristotélico-tomista, que es la sustancia. Claro, para Aristóteles la sustancia está determinada por 4 causas: material, formal, eficiente y final. Los físicos nominalistas en la Baja Edad Media pues niegan todas las causas que caracterizan a la sustancia, salvo las causas eficientes. De hecho, pues a partir de aquí, toda la historia de la física pues es la negación sobre todo de causas finales. Causas materiales y formales ya se ven como metafísicas claramente, pero la idea pues de que los cuerpos pues caigan hacia el centro de la Tierra porque ese es su fin, su telos, acabará siendo desterrada. Al final, todas las causas son reducidas a causas eficientes, y en la física se verá eso, en la física de Newton se verá eso claramente. De hecho, pues en la Edad Moderna se sigue hablando de metafísica, pero la tendencia ya es dejar de lado pues la teología, la fe, y centrarse en la razón. Pero claro, una razón que sigue siendo ella misma metafísica. Descartes, por ejemplo, pues inaugura una manera de ver la metafísica donde es considerada como una ciencia universal, una mathesis universalis, una idea que ya venía de Aristóteles, pero ahora ya con un matiz diferente. Ahora la idea de Descartes de la metafísica es centrarla en 3 ideas que servirían para describir la estructura del mundo, que son las ideas de alma, mundo y Dios, que ya citamos antes a propósito de Wolff. Poco a poco, precisamente, pues la propia idea de que había que negar todas las causas de la sustancia aristotélica, menos las causas eficientes, abrirán el camino pues a la crítica a la metafísica. Si todo está basado en causas eficientes, y de hecho pues la propia sustancia,
que es el fundamento de la metafísica aristotélica, es negada, como harán los empiristas, pues en el límite pues se negará también la metafísica, sin perjuicio pues de a dónde nos lleve el planteamiento empirista. Los empiristas dicen que lo único que percibimos de los objetos son aquellas referencias que nos dan los sentidos, pero de ahí no podemos deducir pues nada objetivo. Pues aquello que consideramos como objetivo, por ejemplo, una relación de causa y efecto, pues en realidad es una construcción de las leyes de nuestro pensamiento, no es algo real. Con lo cual, pues los escépticos, o mejor dicho, los empiristas, tienden a ser escépticos, son escépticos modernos. Ya Descartes tenía algo de escepticismo, pero como no se puede vivir en la duda permanente, pues Descartes encontró en 3 ideas, las de alma, mundo y Dios, la estructura de la realidad. Pues bueno, pues precisamente pues esas 2 vías, la empirista y la racionalista, serán conciliadas por Kant, que tenemos ahí a la derecha en la diapositiva. La idea de Kant es, desde luego, pues analizar la metafísica, hasta qué punto puede ser considerada como una ciencia universal, hasta qué punto la metafísica pues aporta condiciones de posibilidad para nuestra experiencia. Desde luego, la idea de Kant es que nuestra razón no puede desbordar la experiencia sensible, y precisamente pues las ideas de alma, mundo y Dios, como se encuentran más allá de la experiencia, pues al final son ideas metafísicas, desde luego, pero la metafísica no nos aporta ningún conocimiento. Para Kant pueden tener algún sentido, digamos, dentro de lo que sería pues la moral, podrían ser un fundamento de la moral, pero son ya conocimiento aparente. La metafísica no es conocimiento, puede servir, pues como decimos, para una guía moral, y ahí empieza pues la crítica a la metafísica en un sentido, digamos, fuerte. Una crítica que, sin embargo, no evita que siga habiendo metafísica. De hecho, después de Kant, pues la filosofía idealista alemana pues sigue siendo metafísica. Por ejemplo, pues para Fichte, pues la filosofía es la realización de un ideal regulativo, digamos, pues del destino del sabio. El sabio pues es el que aspira al conocimiento de lo absoluto, pero evidentemente pues el ser humano no es un ser absoluto, es un ser cuya vida pues es limitada. Entonces pues se tiende a eso, pero no se alcanza. Hegel dice precisamente pues que la evolución del espíritu, entendido pues como la esencia del hombre, es llegar a ser Dios. Entonces, en el estadio del espíritu absoluto, pues el hombre se convierte en Dios, dice Hegel. Evidentemente, la metafísica se plantea ya alejada de la teología, pero los planteamientos metafísicos siguen ahí. E incluso en el marxismo, a pesar de que se postuló como la vuelta del revés de Hegel, pues plantea una idea metafísica que es ni más ni menos la perspectiva del comunismo final. El fin de la historia, que son ideas de reminiscencia hegeliana, una idea que pues precisamente con la caída del muro de Berlín en 1991 recupera Francis Fukuyama, volviendo a Hegel, pero que es una idea en el fondo metafísica. No hay un fin de la historia pues en el sentido de una terminación. E incluso, pues después del idealismo, pues tenemos una escuela como la de la fenomenología, que se plantea pues volver, o mejor dicho, pues una crítica pues a diversos planteamientos, sobre todo planteamientos positivistas, y que plantean ni más ni menos que podemos describir las cosas mismas. Pero claro, la idea de la fenomenología no es tanto la de describir los fenómenos o aquello que se nos presenta a los sentidos, sino pues cómo se presentan a la conciencia los fenómenos externos. La idea de Husserl es que existen unas esencias de las cosas. Si no existieran esas esencias, las cosas serían pues una pura materia informe. Husserl quiere evitar el psicologismo, plantea que todas las cosas tienen sus esencias, pero para ello tenemos que librarnos
de todos los prejuicios y de todos, digamos, los datos sensoriales. Incluso Husserl llega a poner entre paréntesis la existencia del mundo natural, del mundo exterior, e incluso nuestra realidad psicofísica. Al principio Husserl planteaba pues que incluso pues las ciencias naturales, ya no solo pues las ciencias de esencias, como serían las matemáticas o, por ejemplo, pues la lógica. Al final, pues para Husserl todas las ciencias son ciencias de esencias, incluso las ciencias naturales, y mantenía pues un cierto apego, digamos, pues a la realidad, ¿no? Incluso algunos considerarían a Husserl un materialista. Pero pronto Husserl se inclinó por hacer un giro trascendental, negando, pues, como decimos, la existencia del mundo natural, incluso la realidad psicofísica del hombre, y cayó en un puro idealismo, un idealismo metafísico. De hecho, pues discípulos de Husserl como Heidegger, pues reniegan del giro trascendental de Husserl, de su última etapa, reconocen pues la necesidad pues obvia de que el ser humano tiene una realidad psicofísica y de que es el propio ser humano el que otorga sentido al mundo y le da interpretación. Y de ahí surge precisamente lo que se denomina como fenomenología hermenéutica. Pero claro, esa idea de fenomenología hermenéutica de Heidegger, pues curiosamente le lleva a plantear lo que él denomina como fin de la metafísica. Vamos a leer lo que dice Heidegger para comentarlo. Dice en Tiempo y Ser, ¿qué significa la expresión final de la filosofía? Con demasiada facilidad entendemos el final de algo en sentido negativo, como el mero cesar, la detención de un proceso, incluso como decadencia e incapacidad. La expresión final de la filosofía significa, por el contrario, el acabamiento de la metafísica. Ahora bien, acabamiento no quiere decir perfección, en cuyo caso la filosofía, a su término, tendría que haber alcanzado la máxima perfección. Nos falta no solo la medida que permita evaluar la perfección de una época de la metafísica con respecto a otra. Es que no hay derecho a hacer este tipo de apreciaciones. El pensamiento de Platón no es más perfecto que el de Parménides. La filosofía de Hegel no es más perfecta que la kantiana. Cada época de la filosofía tiene su propia necesidad. Hemos de reconocer simplemente que una filosofía es como es. No nos corresponde a nosotros preferir una a la otra, lo que sí se puede hacer cuando se trata de diferentes Weltanschauungen o concepciones del mundo. ¿Qué dice aquí Heidegger? Pues que realmente la época de la metafísica ha terminado porque lo único que le queda al filósofo es hacer hermenéutica o interpretación de la historia de la filosofía. Por eso dice que no hay una época de la metafísica mejor que la otra. Es decir, pues una filosofía es como es, entonces lo que le cabe a la hermenéutica es interpretarla. Y además el propio Heidegger pues dice que ya pues la psicología, la sociología, la antropología, la lógica, la semántica son ya independientes. Ya, pues, como dice él, no hace falta ser profeta para saber que las ciencias que se van estableciendo estarán dentro de poco determinadas y dirigidas por la nueva ciencia fundamental que se llamará cibernética y que el despliegue de la filosofía en ciencias independientes es su legítimo acabamiento. La filosofía finaliza en la época actual y ha encontrado su lugar en la cientificidad de la humanidad que opera en sociedad. Es decir, pues ahora ya todos los problemas filosóficos, según Heidegger, quedan disueltos en la racionalidad científica. Al filósofo solo le queda hacer hermenéutica de lo que han dicho otros filósofos. Ahora, desde nuestro punto de vista, pues esto no es correcto. Desde luego, las pretensiones cosmológicas, bueno, aquí lo planteamos como pregunta, pero que es una pregunta retórica. ¿Las pretensiones cosmológicas no son acaso metafísicas? Decir que hay un origen del universo, que era algo precisamente que ponía en duda Kant pues en las antinomias de la razón pura, si el universo tuvo un comienzo o no lo tuvo, y claro, no podemos ir más allá de la experiencia. Pues bueno, pues la cosmología moderna pretende que el universo tuvo un comienzo, que el universo se expande, o incluso, pues ya según el principio entrópico, que el universo pues ha sido diseñado para que sea conocido por el ser humano, ni más ni menos. Con lo cual, pues bueno, estas son pretensiones también metafísicas.
De hecho, pues la teoría del Big Bang fue acuñada por un sacerdote católico pues, llamado Lemaitre, y desde luego fue aprobada por el Papa de entonces. Con lo cual, bueno, pues la idea de que el Big Bang o la cosmología en general pues, son disciplinas científicas es cuando menos discutible. Ahora, estamos hablando aquí de metafísica, estamos diciendo que ontología y metafísica no son lo mismo, en contra de la pretensión de Heidegger. Desde luego, podemos encontrar metafísica incluso donde parecen haberse asentado las ciencias positivas. ¿Y qué es metafísica para el materialismo filosófico que defendemos? Pues bueno, desde luego la metafísica no es simplemente la ciencia sobre el ser o sobre las primeras causas, sino que realmente, pues bueno, dice de manera literal que la metafísica es la sustancialización, la desconexión de lo que está conectado, la hipóstasis o inmovilización de lo que fluye, el bloqueo de los conceptos funcionales. Realmente, la idea de metafísica se refiere a una sustantivación respecto al origen de una cosa. Por ejemplo, la idea de Dios no será metafísica porque designe a un ente transfísico, inverificable, incognoscible, sino porque es la resultante de sustancializar ciertas cualidades o ciertas relaciones, tales como pensamiento, conciencia, infinitud. Otro tanto se diga de las ideas de espíritu, entendimiento, agente. Según esto, llamar metafísicos a estos entes positivamente inmateriales no es tanto afirmarlos o negarlos, cuanto instaurar un método de análisis genético de sus ideas respectivas. Es decir, que metafísica, digamos que es un discurso o una filosofía, pues donde se habla de ideas que han sido sustancializadas de su génesis. Desde luego, la idea de Dios está en metafísica, por ejemplo, como la idea de materia del materialismo dialéctico. Quizás tampoco sea cierto decir pues, que los materialistas dialécticos sustituyeron a Dios por la materia, puesto que la materia también se puede entender de distintas maneras, pero sí la idea de que hay una materia infinita y de que podemos conocerlo todo, de que podemos tener el conocimiento en el fondo de lo absoluto, llamémoslo espíritu, llamémoslo naturaleza o llamémoslo materia, pues es una pretensión metafísica. Claro, la idea de Dios no será metafísica, por ejemplo, por designar un ente transfísico, inverificable, incognoscible, sino porque es resultante de sustancializar ciertas realidades, cualidades, relaciones, pensamiento, etcétera, como hemos dicho antes. Por lo tanto, metafísica no solamente es un adjetivo aplicable a la ontoteología tradicional. Desde luego, pues en el marxismo hay elementos metafísicos, a veces incluso escatológicos, en la idea de comunismo final. De hecho, pues el comunismo final no fue otra cosa que el final del comunismo, para desgracia de muchos. Y bueno, pues la idea de bueno, tampoco nos vamos a extender ya mucho más, vamos a simplemente a concretar algunas cuestiones fundamentales para concluir. La idea de bueno es que la metafísica equivale al monismo, en el sentido pues de que todo se relaciona con todo o incluso nada se relaciona con nada. O sea, en el sentido, digamos, tradicional o sentido previo a la idea de Platón de la teoría de la simbloque. Por ejemplo, pues tan metafísico, como decimos, puede ser el idealismo absoluto de Hegel como el materialismo dialéctico. La dialéctica de la naturaleza de Engels, desde luego las leyes de la dialéctica que señala Engels, que luego pues aplicará también a la dialéctica del espíritu, si se quiere, o la dialéctica del espíritu, del ser humano. Claro, la idea de la negación, el salto cualitativo, de la interpenetración de contrarios, de que cada cosa tiene en sí misma el principio de su contradicción, pues son ideas metafísicas. De hecho, pues claro, precisamente pues el Engels y luego el materialismo dialéctico que se convirtió en la filosofía original, o mejor dicho, la filosofía oficial de la Unión Soviética, pues pretendían ni más ni menos pues que haber encontrado la ciencia que explicaba todo en la dialéctica. Cada cosa pues tenía en su mismo principio de su destrucción. El capitalismo
tiene en sí mismo el principio de su destrucción y el paso al socialismo, pero todos esos argumentos son totalmente gratuitos. El capitalismo no se ha disuelto, si acaso se habrá transformado, y desde luego un planteamiento político que fue tan relevante en el siglo XX como el de la Unión Soviética estaba construido sobre bases muy endebles, bases totalmente metafísicas. Ahora bien, desde luego decimos, el materialismo, pese a sus pretensiones, puede ser tan metafísico como el idealismo. De hecho, pues el materialismo monista, como decimos, pues puede ser totalmente metafísico, y la idea de bueno planteada ya en ensayos materialistas es que en el fondo pues hay que negar el monismo y utilizar el principio de Simploque. Para bueno, la idea de materia no es algo uniforme, no es algo, podríamos decir, pues único, puesto que la idea de materia del Diamat pues es prácticamente como es como la idea del ser de Parménides, en el fondo. De hecho, pues bueno, llega a decir que se puede reconstruir toda la historia de la filosofía, incluso aquella que puede tener características más metafísicas, o se puede reinterpretar desde un punto de vista materialista, sin perjuicio pues, de que tenga elementos metafísicos, sin duda. Pero claro, la idea de bueno, en el fondo, pues es que, por un lado, negar el monismo, como decimos, y la posibilidad de reconstruir algunos pasajes de la filosofía metafísica o de la historia de la metafísica desde una perspectiva materialista. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso es el final, lo último que vamos a decir. De hecho, pues todo lo que estamos diciendo aquí plantea preguntas, obviamente. Por un lado, si el monismo equivale a metafísica, pues habría que ver cómo se define el materialismo. Claro, una vez que negamos que el monismo pues, sea una filosofía, digamos, de carácter materialista, si el monismo siempre será metafísica, pues a ver cómo definimos el materialismo. Y luego, si por un lado dice, bueno, toda filosofía, por muy metafísica que parezca, puede ser reinterpretada de forma materialista, o al menos algunos tramos suyos. Si la conciencia filosófica dice, bueno, es solidaria del materialismo, ¿cabría encontrar en cualquier filosofía algún carácter materialista? Pues bueno, pues la idea principal que plantea, pues bueno, en muchos sitios, pero de manera más clara en el opúsculo de materia, es que lo que se denomina como materia, en sentido filosófico, tiene dos propiedades: multiplicidad y codeterminación. Es decir, pues que desde luego la materia es múltiple, no es una sola. Desde luego, pues la idea de materia implica multiplicidad, digamos que la materia se dice de muchas maneras, o al menos de más de una manera, ¿no? Pues, por ejemplo, para bueno, el materialismo corporeísta o materialismo grosero, pues acabaría cayendo en metafísica también. En tanto, pues que tiene que presuponer pues que aquello que no es materia, pues tendrá que ser explicado pues como espíritu, por ejemplo, o tendrá que ser negado, con lo cual pues será una filosofía muy incompleta. Y por el otro lado, pues la materia dice también codeterminación. Es decir, pues desde el momento que la materia es múltiple, pues también pues habrá distintos elementos que se codeterminen, ¿no? Pues dentro de una filosofía materialista. Claro, desde un punto de vista monista, pues al final todo lo que existe, pues tendrá que referirse a esa idea única de materia, por así decir. Ejemplos de multiplicidad y codeterminación, pues bueno, pone muchos. Pueden ponerse, pues, en la física, por ejemplo, pues en las fuerzas gravitatorias, en todo tipo de relación causal. Por ejemplo, para el materialismo dialéctico, sin embargo, la idea de causa y efecto, pues era como una especie de sucesión infinita, donde lo único que hacía el observador era poner una serie de cortes, que es una idea pues, que todavía sigue presente. Por ejemplo, Mario Bunge, en un libro titulado Causalidad, pues viene a decir lo mismo que Engels, ¿no? Pues que la idea de causa y efecto es una idea
mejor dicho, pues las relaciones de causa y efecto son relaciones infinitas, hay una infinidad de causas, y cada vez que decimos, por ejemplo, que un cuerpo al chocar con él mueve a otro, lo que estamos haciendo es un corte dentro de una cadena causal infinita. Y sin embargo, pues esto negaría la multiplicidad y la codeterminación. Evidentemente, pues las fuerzas gravitatorias suponen una causa y un efecto que se pueden desconectar de otras causas y otros efectos que hay en la naturaleza, por ejemplo. E incluso, como decimos, pues para bueno, podría reivindicarse un cierto materialismo porque efectivamente, pues Platón postuló que había un mundo de las ideas que estaba a distancia del mundo físico, pero bueno, sí reconoce pues un carácter materialista, por ejemplo, en la idea del principio de Simploqué, en tanto que la Simploqué presupone pluralidad de partes. No, la Simploqué implica pluralismo y a su vez implica codeterminación entre cosas. Ciertas cosas se relacionan con otras, pero no con todas, que es la idea de que plantea pues el Platón en el Sofista. Y bueno, ya por último, después de todo esto que hemos dicho, desde luego, pues no le hace justicia a muchos de los tramos de historia de la filosofía que hemos presentado, pero ya decimos que esto es simplemente pues una iniciación, un anticipo del seminario que daremos durante 3 meses. Pues bueno, pues ya que hablamos como tema titular del fin de la metafísica, pues lo que habría que preguntarse es si cabe hoy defender la existencia de una metafísica. Pues bueno, diremos que sí, pues que cabe una filosofía de corte metafísico, puesto que si definimos, como ya señalamos, la metafísica por la sustancialización y desconexión de las ideas respecto de su génesis material, pues claro, toda filosofía que se caracterice por realizar esta sustantivación, pues habrá que tildarla de metafísica. ¿Es posible todavía que haya metafísica? Pues sí, es posible. Todas las filosofías que hagan esto, y de hecho pues hay algunas que hemos mencionado aquí, algunas corrientes como la fenomenología, que todavía siguen vigentes o sigue habiendo representantes, pues claro, pues la fenomenología es una filosofía de corte metafísico. Por varios de los argumentos que hemos dado aquí y que siguen pues siendo utilizados por autores que se reivindican como fenomenólogos. Ahora bien, eso sí, queremos terminar con esto. Si la conciencia filosófica, como decimos, es solidaria del materialismo, toda filosofía tiene en sí misma algo de materialista. Como dice Bueno, pues en materia, al final del opúsculo, la idea de materia, tal y como la hemos presentado, se comporta como una idea funcional, abierta en todas sus direcciones. Sus desarrollos dependerán tanto de los parámetros como de las variables independientes que se determinen en cada caso. Y esto equivale a reconocer que la idea de materia alcanzará sus significaciones más precisas en el proceso de su desarrollo, en los diversos contextos que por los demás tampoco cabe sustancializar. En especial, la revisión de la historia del materialismo a la luz de una idea de materia filosóficamente adecuada y que sea capaz, por ejemplo, de plantear la cuestión de la reivindicación materialista de la teoría de las ideas de Platón. Bueno, efectivamente, pues esta reivindicación habría que explicarla más a fondo, pero bueno, baste pues con lo que hemos dicho aquí, pues como presentación. Terminamos aquí pues lo que es nuestra disertación sobre el fin de la metafísica, y lo que podemos hacer es abrir la posibilidad de un debate de varias preguntas para finalizar la sesión de hoy. Sí, ya tenemos hay gente que ya ha levantado la mano, por lo que veo. Marlow, Osvaldo. Sí, Hola, hola José Manuel, ¿cómo estás? hola. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu explicación, por tu charla, de verdad que ha sido muy amena. Gracias. Llegué aquí un poco por casualidad, yo estudié filosofía en Venezuela
y hace muchos años que no estoy estudiando nada de filosofía y me dedico a otras cosas, pero bueno, me llamó la atención el tema y me uní. Te quería hacer una consulta, mira, sobre el tema del Big Bang, ¿no? Que tú comentabas un poco que el Big Bang o esa teoría del Big Bang a lo mejor tiene algo de metafísico, ¿no? O se puede entender como una teoría metafísica en el sentido que busca un primer principio, ¿verdad? Y me hiciste recordar, y por eso te quería hacer un comentario. Yo esto hace poco estuve viendo unas entrevistas que le han hecho a Michio Kaku, el físico cuántico japonés, que es muy famoso. Y él decía que ahora mismo en la física está ocurriendo algo sumamente interesante, ¿no? Y es que algunos teóricos de la física plantean de que existen universos paralelos a este, ¿vale? Con lo cual no viviríamos en un universo, sino en un omniverso. Y eso permitiría conciliar la idea cristiana de un primer principio, ya que este universo tendría un primer principio con el Big Bang, pero la conciliaría con la idea budista de que no es más que una eternidad en la que todo va surgiendo y desapareciendo, ¿no? Así como surgimos nosotros y desaparecemos, pues también surgen y desaparecen los universos. ¿Qué podrías tú comentar al respecto de esto? Bueno, pues ya hay muchos antecedentes de esa teoría, vamos, porque tenemos ahí la idea de Bruno, ¿no?, que hablaba de los infinitos mundos, ¿no? Por ejemplo, Giordano Bruno, que fue considerado un hereje y acabó pues abrasado de amor en el año 1600. Y luego está la idea de Leibniz, de los mundos posibles. Claro, pues claro, para nosotros esto simplemente es un mundo posible. Podría haber otro mundo donde estuviéramos nosotros en otra situación, ¿no? Pues un mundo posible, pues donde rigieran otras leyes de la física, por ejemplo, ¿no? Claro, esto se lo planteaba también Carnap en la fundamentación lógica de la física. Claro, él decía, o sea, las leyes de la lógica con las que construimos las hipótesis y luego las teorías son válidas en todo mundo posible. Pero claro, Leibniz había dicho, sí, hay muchos mundos posibles, pero claro, este es el mejor de los posibles, con lo cual pues solo hay uno. Ese es el problema, que al final lo otro es especular. Esto también se puede aplicar pues a muchos conceptos de la cosmología. Por ejemplo, los agujeros negros. Un lugar donde la fuerza de la gravedad es infinita, entonces lo atrae todo. Pero claro, pues de eso no tenemos ninguna referencia directa. Eso es una construcción hecha por los cosmólogos utilizando las leyes físicas que rigen aquí en el mundo que conocemos. Por ejemplo, y luego, evidentemente, pues hoy día conocemos mucho de los planetas, de nuestro sistema solar, de galaxias, etcétera, pero todo eso no deja de ser un conocimiento teórico en tanto que no podemos viajar a Marte, por ejemplo. Claro, Marte pues está compuesto de los mismos elementos químicos que la Tierra, por ejemplo. No tiene atmósfera, no se podría vivir salvo que inventáramos algo allí, ¿no? Pues hay muchas películas de ciencia ficción sobre esto, ¿no? Sobre construir pues una cúpula con una atmósfera artificial. Me estoy acordando ahora de una película de Schwarzenegger, Desafío Total, donde se plantea esa hipótesis, ¿no? Porque habría agua en Marte, incluso se podría fabricar oxígeno, en fin, especulaciones de esas. Pero claro, nosotros no podemos viajar a Marte. Hemos podido ir De a la Luna, momento, ¿eh? de De momento ya, momento, ¿eh? Ojo, pero que por ahí está el millonario de Tesla, que tiene ese plan ahí, ¿no? ya, pero claro, vas a Marte, ¿de qué te alimentas? Es que no hay nada, ese es el problema. Que no hay nada, habría que llevarlo todo desde la Tierra. Ese es el problema. Podemos llevar un robot ahí que funcione con la energía solar, de hecho ya se ha hecho, pero bueno, no dejan de ser hipótesis. Es decir, pues abandonar este mundo para ir a vivir a otros, pues sigue siendo todavía ciencia ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchas de las cosas que plantean los cosmólogos ya no solo es que sean metafísicas, sino que no son nuevas. O sea, en el fondo están ahí, ya las plantearon muchos filósofos y siguen especulando con lo mismo. Lo que pasa pues que no hablan, ahora ya no hablan de Dios, claro, ahora hablan pues Hawking pues era ateo, claro, y defendía el Big Bang, entonces no habla de Dios, pues habla pues a lo mejor pues
del primer átomo, la primera partícula, o yo qué sé, bueno, habría que ver, ¿no? De hecho, la cosmología moderna pues es lo más cercano que hay a la metafísica. Aunque Sí, totalmente. como decimos, pues metafísica podemos encontrar en muchos lados, ¿no? Pero bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Muy interesante. Había otra, es que había otra mano levantada de Lucas González, si no me equivoco. O a lo mejor es que él la levantó sin querer. No sé si alguien más se quiere el... Vale, y una pregunta más, José Manuel. ¿Ese Sí, sí, claro. seminario que vas a dictar es de manera presencial o es online? No, sería online. Vale. Sería online. O sea, sería la misma hora a la que hemos empezado hoy. Vale, ¿y qué día de la semana? Sí, bueno, hacemos domingos como hoy también, el mismo día, a la misma hora. Empezamos el 5 de febrero. Perfecto, vale. Al ser internacional, bueno, pues ya se planteó con otros seminarios anteriores que al final, con las diferencias horarias, pues el mejor día era el domingo. Así que hemos decidido dejarlo ahí. El siguiente participante es Rolando Basurto. Sí, adelante. Sí, buenas, ¿se me escucha? A cierto punto, profesor, hizo una afirmación muy fuerte, según yo, sobre las bases endebles, si no me equivoco, que dijo sobre las cuales se basaba la Unión Soviética. ¿Podría explicar un poco mejor eso? Porque de por sí la Unión Soviética, fuertemente ideologizada como era en su época, apostaba casi siempre por hacer una especie de reducción a algún elemento material palpable o tangible, ¿no? Y creo que decir que en algún modo se apoyaba en bases bastante endebles y débiles, contradice, bueno, un poco incluso su historia ideológica, ¿no? Porque ellos creían que efectivamente estaban realizando uno de los postulados de Marx, en los cuales el comentario a Feuerbach, no sé si no me equivoco, en el cual decía que en algún modo sí la filosofía era un grande comentario. Estoy haciendo una no sería perífrasis, perdón. El punto es que la filosofía se ha limitado solamente a comentar cómo vienen las cosas, etcétera, a interpretarlas, y sin embargo de lo que se trata es cambiar, ¿no? O Sí, sea, bueno, la la tesis palabrería, 11 de Feuerbach, sí, la efectivamente. palabrería está bien para un lado y ha sido una grande cosa y todo con el idealismo alemán, pero desde ahora en adelante de lo que se trata es cambiarlo, decía, ¿no? Bueno, claro, evidentemente es la famosa tesis 11 de Feuerbach, ¿no? Como estoy comentando. Claro, las tesis de Feuerbach pues son muy breves y se pueden interpretar de muchas maneras. Hay otra de las tesis, ahora no recuerdo el número, donde dice que la distinción entre la teoría y el planteamiento teórico y práctico pues es una cuestión de nombres, ¿no? Claro, si uno escucha, o sea, si uno lee esa tesis sobre Feuerbach de Marx, pues da la impresión de que hasta la época de Marx ningún filósofo se hubiera planteado cambiar el mundo. Cuando lo cierto es que ya desde Platón, incluso antes, bueno, los presocráticos tenían pretensiones de organizar la sociedad política. Lo que pasa es que de los presocráticos nos queda muy poco y casi pues tenemos que suponer algunas cosas o partir de interpretaciones que hizo la posteridad. Pero bueno, Platón dijo claramente que, bueno, pues que tenía un modelo, tenía su modelo ideal, y entonces pretendió pues ese estado ideal, ¿no? esa república, digamos, con el filósofo rey a la cabeza, implantarla pues en Sicilia, ¿no? Pues bueno, es famoso el caso de lo que le pasó en Siracusa, concretamente, con Dionisio de Siracusa, lo que le pasó, ¿no? Pues que intentó implantar su estado ideal, al final pues fracasó, fue vendido como esclavo, pero intentó incidir en la realidad. Y los filósofos siempre han intentado incidir en la realidad. Digamos que el planteamiento de Marx no es nuevo en ese sentido. Claro, en el fondo pues se podría entender la idea de Marx, de la tesis 11 sobre Feuerbach, como intentar realizar la filosofía. Claro, realizar un sistema filosófico no es posible, porque al final un sistema filosófico pues es un análisis del presente
partiendo, eso sí, pues no del punto cero de coordenadas, sino de la tradición, que ya nos ha legado unos problemas que están ahí, ¿no? No se filosofa en el vacío, pues la filosofía es un pensamiento organizado. Y entonces, claro, pues el planteamiento de Marx, la crítica de Marx al capitalismo, estaba basada en unas condiciones muy concretas de la segunda mitad del siglo XIX. Esas condiciones, pues cuando la Unión Soviética comenzó, ya pues a comienzos del siglo XX, ya estaban cambiando. La idea de Marx de que llegaría, bueno, de que el capitalismo mismo se autodestruiría, no se estaba cumpliendo. De hecho, pues Lenin hizo una rectificación para explicar cómo había triunfado pues la revolución bolchevique precisamente en un país que de capitalista tenía bien poco, la teoría del eslabón más débil y del imperialismo. Y entonces, claro, pues digamos que el marxismo pues desarrolló una sociedad nueva en el sentido que se planteó, ¿no? Pues, con el partido bolchevique dirigiendo la sociedad, con un Estado omnipresente. Desde luego, pues eso influyó e inspiró pues luego pues a los estados del bienestar, las democracias del bienestar de la posguerra mundial. Pero claro, como dice Erich Hobsbawm, el historiador Erich Hobsbawm, pues la Unión Soviética seguramente era la sociedad política pues más desarrollada desde el punto de vista de finales del siglo XIX. Es decir, el planteamiento soviético ya estaba muy obsoleto. Ya no solo pues por las cuestiones filosóficas, no solamente pues la idea de que hiciéramos lo que hiciéramos, llegaríamos al comunismo final, que es también un monismo metafísico, ¿no? Pues la historia está determinada, o el destino de la historia es el comunismo final, que es en el fondo lo que decía el Diamat. E incluso también el propio concepto de alienación, ¿no? Pues de enajenación o de trabajo enajenado, de que el hecho pues de utilizar a gente para trabajar y cobrar, bueno, y sacar la plusvalía, que sería el fundamento del capitalismo, pues representaba una enajenación. Y claro, eliminando pues ese trabajo asalariado, como se hizo en la Unión Soviética, en el sentido de que se eliminaba pues el capitalismo, pues se acabaría con todos los problemas. Cuando en realidad lo que hizo fue lo que se provocó es que surgieron más problemas, ¿no? Porque al fin y al cabo, una economía dirigida totalmente por el Estado y en el fondo sin presupuestos, pues es una economía que va a ciegas. Se puede hacer una economía planificada, pero no lo puedes planificar todo, evidentemente. Y puedes tomar, bueno, de hecho, pues claro, la economía es política, es estatal, eso es innegable. Claro, no podemos hablar pues de un mercado que se autorregula, pero claro, las decisiones políticas que se toman pues también tienen consecuencias. Y en ese caso, pues las políticas de la Unión Soviética, las consecuencias a las que llevaron pues fue a la disolución de ese proyecto en menos de un siglo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con las bases endebles, en el fondo, ¿no? Pues de que en el fondo, de que el horizonte de la Unión Soviética era realizar la filosofía de Marx, pero no puede realizar ninguna filosofía. Al final, pues lo que hizo la Unión Soviética fue utilizar unas coordenadas que se iban quedando cada vez más obsoletas, ¿no? Y la propia realidad pues acabó dictando sentencia, ¿no? Pues a eso me quiero referir, ¿no? Entonces, bueno, no es la primera vez que hablamos de esto, ya hablamos algo de esto en filosofía de la historia, pero bueno. Sí, sí, entiendo. Gracias. Sí, a ver, tenemos por aquí algunas preguntas, no sé hasta qué límite tenemos de preguntas, hay algunas preguntas planteadas por el chat. A ver si consigo leerlas. A ver, por orden. Wilber Josué Aguilar dice, no puedo utilizar el audio en este momento, espero que se pueda ver mi pregunta. ¿Sería necesario pensar en mundos paralelos a partir de nuestra existencia en ellos? ¿Acaso no limita esto una mejor comprensión de las posibilidades de la existencia? Bueno, esto ya lo comenté antes, ¿no? En la respuesta a Maslow. El problema de los mundos paralelos, pues claro, el problema es que al final, pues el mundo que cuenta es este. Claro, los mundos posibles, pero claro, posibles y que sean composibles también, que se puedan codeterminar. Evidentemente, un mundo posible donde no rijan las leyes de la física que aquí conocemos,
pues es una pura especulación. Las únicas leyes que conocemos son estas. Y de hecho los cosmólogos, pues en el fondo no se inventan por así decir, las leyes físicas que rigen pues fuera del sistema solar, sino que se inspiran pues en las leyes que ya conocen, ¿no? Pues, parten pues de lo que ya conocemos a nivel de la física, ¿no? Porque es que no podemos hacer otra cosa. Bueno, Memo Betancourt dice que, bueno, que ya desde los presocráticos efectivamente llevaban esfuerzos por hacer cambios sociales, su participación política en la vida se llevaba a cabo mediante la redacción de leyes, atribuir a Marx y la URSS el ser la aplicación de una doctrina a la práctica es un error, vale. Y luego, por último, José Luis Aguilera me pregunta, ¿puede desarrollar las consideraciones metafísicas sobre el espacio-tiempo absoluto frente al espacio-tiempo relativo junto a las bases metafísicas de la física cuántica frente a la teoría general de la relatividad? Pues bueno, me pide algo casi de tesis doctoral. Bueno, a ver, vamos a comentar algo de la teoría de la relatividad en el seminario. Para no extenderme mucho aquí, porque desde luego, pues, este planteamiento pues, requiere pues, de muchas explicaciones. Pues bueno, claro, la teoría de la relatividad, pues bueno, hay una relatividad general que se puede comprobar muy fácilmente. Por ejemplo, pues tú vas conduciendo, estacionas en un parking, frenas y sin embargo notas que te mueves. Pero claro, no te mueves tú. El que se está moviendo es el automóvil de al lado que está saliendo. Claro, ahí empieza Einstein hablando de la teoría de la relatividad. Hablando pues de las personas que viajan en un tren, claro, ellos están estáticos, pero el tren se está moviendo, con lo cual ahí tenemos la relatividad del movimiento. Claro, luego la teoría especial de la relatividad que aplica Einstein, pero claro, que la aplica pues a la física microscópica, en el fondo, claro, el problema de Einstein está ligado a la teoría del átomo. Bueno, la famosa ecuación que liga la energía a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Claro, el problema es que nosotros, los objetos macroscópicos, pues no podemos viajar a la velocidad de la luz. Claro, a la velocidad de la luz, pues pueden viajar los fotones, evidentemente. Pues la luz está compuesta de fotones, de partículas muy pequeñas, y sí pueden viajar a los 300.000 kilómetros por segundo, pero nosotros como cuerpos macroscópicos no podemos viajar a esas velocidades, con lo cual, pues yo creo que es sobre todo un problema de escala, ¿no? Pues las teorías del espacio-tiempo absoluto frente al espacio-tiempo relativo y la teoría de la relatividad, pues tiene que ver sobre todo con eso. No es que la teoría de la relatividad niegue, por ejemplo, las leyes de la mecánica de Newton, es que están planteadas a otra escala. Sobre todo eso, claro. Y eso también pues condiciona mucho pues los análisis cosmológicos, ¿no? Porque al fin y al cabo pues podemos especular sobre la idea de otros mundos que están a años luz de nosotros, pero claro, nosotros no nos podemos mover a años luz. Pues todas esas teorías donde pues los astronautas pues viajan a la velocidad de la luz y por lo tanto para ellos no pasa el tiempo y sin embargo para los que están en la Tierra pasan décadas, ¿no? Pues como sucede en esta película Interestelar, por ejemplo, pues no dejan de ser especulaciones metafísicas, porque nosotros no podemos viajar a esa velocidad, ¿no? Pues como la guerra de las galaxias, ¿no? Que viajan a la velocidad de la luz, pues es imposible. Yo creo que eso es lo que habría que decir ahora mismo. Para más adelante habrá que decir más cosas, porque bueno, la cosmología nos interesa, desde luego mucho, y desde luego, pues para plantear una ontología filosófica, digamos, en el sentido de filosofía académica, necesitamos partir también de lo que diga la cosmología, ¿no? Pues, y de hecho, pues el propio Bueno, pues realizó cambios en sus planteamientos ontológicos pues respecto al año 1972 y más adelante allá por el año 2009. ¿Por qué? Pues porque la idea, digamos, de la cosmología pues había cambiado, ¿no? Pues ya no se hablaba de creación continua de materia, por ejemplo, sino que se hablaba
de que el universo pues se ha ido construyendo hasta llegar a la escala antrópica, ¿no? Que es lo que se llama el principio antrópico, tanto fuerte como débil. Pero bueno, ya digo, todo esto es demasiado complejo para responderlo aquí, solo lo puedo esbozar. Lo único que puedo decir pues es que sigan el seminario porque de esto vamos a hablar. Bueno, y